Bueno, para todo aquel que no se ha enterado, no haya leído bien el título, YouTube no le haya avisado porque no le ha dado a la puñetera campanita, esta es la segunda parte de un top 5 de mis generaciones favoritas de la saga Pokémon. En esta segunda vamos a ver el podio del top, así que si todavía no has visto la primera parte, aprovecha, y si ya la has visto, vamos con el top 3. Hola y bienvenidos, damas y caballeros, a esta nuestra reunión. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí, así que voy a saltarme de inmediato las introducciones y voy a ir directamente a presentar a nuestros ponentes. El primero de todos es Lynx, que creo que quiere decirnos algo. Vale, a ver, estoy nervioso. Hola, soy Lynx. Hola, Lynx. Y hola. Sinceramente, después de mucho meditar y varios replays, creo que la segunda generación no es tan buena. Oh, por las barbas almendradas de Zeus cubiertas en chocolate con leche, eso es lo más asqueroso que he oído en mi vida. Quiero decirle, yo he vivido cosas, ¿vale? Yo he visto mierda. He estado en la guerra. He visto a gente follar cabras. Yo he follado cabras. Se sentía bien follar cabras. Y permítame que le diga, la sensación de repulsa y asco que sentí en esos momentos mientras oía a los balidos que aún me persiguen por las noches no significan nada con las náuseas que estoy sintiendo ahora mismo. ¡Dios santo de mi vida montado en un Mercedes! Es usted la persona más horrible que he tenido el disgusto de ver en mi puta cara. La segunda generación es la única generación con la que me he tenido que sentar, mirar a los ojos, levantarme e ir a mirarme al espejo, lavarme la cara, volver a sentarme y seguir mirando a los ojos, con la que verdaderamente me ha dolido arrancarme las gafas de la nostalgia de la cara, que en mi caso son bastante gordas. No solo es una de las secuelas más perfectas que tiene saga alguna en lo que a evolución gráfica y mecánica respecta, marcando tanto un layout como el uso de un gadget que hace las veces de accesorio y vía de comunicación, siendo ambas los referentes que aún seguimos usando 5 generaciones después. Además de esto, supo escribir dejando tanto paso a lo viejo como a lo nuevo, pero controlando los cameos lo suficiente como para no ser condescendiente y construyendo sobre la historia que dejó la saga anterior, sin necesidad de dejar de hacer a la misma menos autoconclusiva. Es algo que es muy difícil de hacer, pero que la segunda consigue, apelando a la simpleza de ambas historias y explota completamente a su favor. Las inspiraciones no podrían ser mejores de la misma forma, ya sabéis de qué va el tema. La segunda generación tiene que ver con los mitos, la tradición, y hace contraste directo con la primera, que estaba más dedicada a la ciencia y a la genética. Al igual que en la primera éramos testigos de tanto las bondades como los enormes peligros que planteaba la ciencia según el uso que se le diese, en la segunda vemos cómo los medios naturales y las antiguas regiones tienen a su vez su potencial oculto en las tradiciones milenarias oriundas de Johto. Pasamos por algunos lugares donde presentamos nuestros respetos, vemos cómo los antiguos artesanos se dedican con tiempo y mimo a hacer objetos especiales de primera categoría, manufacturas que no se pueden encontrar de esa forma ni de esa calidad en tiendas. Somos testigos de cómo muchos de los entrenadores más poderosos o respetados de la región visten con ropas tradicionales, y se nos cuentan mitos y leyendas de lo que acaeció allí tiempo atrás, leyendas que aún tienen un enorme peso y una gran influencia en toda la región y en las vidas de sus ciudadanos. Esto no solo tiene una resonancia brutal en el juego, sino que también hace referencia a los lugares reales a los que se supone que hacen homenaje los juegos, siendo Kanto igual que la prefectura de Kanto, of course, estando en esta región entre otros Tokio, con el cual podríamos establecer paralelismos con la zona central, hogar de las ciudades más grandes y comerciales de la primera generación, y Johto basándose en la región de Kansai, colindante a Kanto, hogar que contiene entre otras Nara, Osaka o Kyoto, localizaciones más acordes con las regiones que nos podemos encontrar en esta generación, más en contacto con la naturaleza, las antiguas tradiciones, las fes milenarias y la manufactura. Pero ya sabéis de qué va el tema, me gusta el layout, me gustan las mejoras gráficas y mecánicas, me gusta el poder revisitar uno de los lugares más icónicos de mi infancia, me gusta la implementación de la estrategia extra que llega con los objetos que lleva cada Pokémon en combate, me gustan las nuevas mecánicas de crianza, el ciclo día y noche, las condiciones para ciertas evoluciones y el largo etcétera que innova sobre su región original. Pero no estamos dando tanto peso a eso en este top, y lo que a mí me interesa es la historia y la progresión de la aventura. ¿Qué problemas tenemos en las mismas? De nuevo, la historia. Puede que sea la más simple que ha tenido Pokémon alguno, casi a nivel de lo que podemos encontrarnos en un DLC de cualquier juego de mundo abierto. Y aunque bastante menos molesto que la tercera, también peca de serios bajones de ritmo.
podemos verlos en que aunque da unos pequeños pasos en la buena dirección, en pequeñas decisiones como poner golpe roca en forma de MT comprable y no MO eterna, sigue poniendo demasiados movimientos en MOs. A las originales, corte, vuelo, surf, fuerza y destello le suman torbellino y cascada. Y a pesar de que destello lo utilizas de tanto en tanto, torbellino y cascada sí que son necesarios hasta que tienes prácticamente todos los legendarios y puedes volar a todas las ciudades. Además de esto, esta historia, de forma similar a otras generaciones, tiene un sector central que te permite abrir un poco tu aventura y escoger el camino que deseas seguir. O eso me encantaría decir, porque la realidad es que a pesar de que en Ciudad Iris puedes estar más o menos a la misma distancia de todas las demás ciudades del juego, y se supone que tiene vías abiertas para recorrer el mundo entero en un periquete, la primera vez que visitas esta ciudad y las que siguen a la misma, tiene unos muros invisibles a modo de gordos que no te dejan pasar o timadores que quieren venderte caramelos furia, que es, digamos, dolorosa. No diré que me gusta más la otra opción, que es poner barreras naturales que tengas que sortear con MOs como en la tercera, pero aún con todo no me gusta una mierda que te presenten una configuración abierta y luego te digan que era bromis, que siga usted por aquí hasta que tenga vuelo y me quite, pero llegado ese momento, por tener dicha MO, ya esta configuración abierta se la va a sudar mucho. Además de esto, la caza de legendarios se hace tremendamente tediosa. Porque aunque sí que es cierto que algunos como Sudowoodo, Lapras, Luya o Ho-Oh son bichos educados que se esperan en una cueva quietecitos a que llegues, guardes, les digas Oli y comience el baile, los perros legendarios, aunque me gusta el concepto y han sentado las bases para lo que se ha llamado legendario errante a partir de esta generación, se nota mucho que son una primera aproximación a la idea, porque son un dolor en el puto culo. Teniendo en cuenta que es complicado concentrarse en hacerse con un legendario o sentir la epicidad de la batalla en cuestión, cuando tienes prácticamente que adivinar a dónde va a volar por si suena la flauta y le da por aparecer por ahí, y posteriormente rezar para que no use rugido o tengas ocasión de utilizar mal de ojo con algún Pokémon. Es doloroso el tener que pensar en una estrategia para ir mermándoles poco a poco, jugar al pinto gorgorito antes de usar vuelo y echar rapid balls, que en esta generación son raras de cojones. Por eso de que puedes farmear una al día, básicamente. Esto en mi libro no es un encuentro épico con una bestia en otro plano superior de existencia, es jugar al pilla-pilla a lo grande y a lo cansino. La historia temo que tampoco es nada del otro mundo, es como Chain of Memories, del que hablábamos antes. Lo más memorable de la historia es el propio protagonista y su relación con Silver, el personaje más interesante y clave para que esta historia sea disfrutable. Pero aparte de esto no hay mucho más que decir, la parte de Kanto está tan vacía que me duele, y la de Yoto está bien, pero no tiene al típico enemigo cuya trama se centra en conseguir algún tipo de legendario con el que cumplir sus malvados fines, como todos los demás Pokémon hasta la fecha. En su lugar tenemos al grupo de la gen anterior buscando a su jefe desesperadamente, cuyas acciones más graves son tratar de evolucionar por ondas radiofónicas a Magikarps y tratar de secuestrar una estación de radio. Y oye, que seguro que más que un error es algo intencional, el hacernos ver cómo unos años después somos testigos de la disolución completa de aquello por lo que luchamos en un comienzo. Aunque me encantan los Rocket, el peso argumental en oro y plata es muy anecdótico y casi una excusa para poder introducir a César, que mecánicamente no es más que una tienda que funciona con loot. Pero por sí mismos ni hacen demasiado, ni consiguen demasiado, ni caen requiriendo demasiado esfuerzo. La batalla codo con Lance, la investigación en Pueblo Caoba, los diálogos en los que son aludidos ciertos datos que conciernen a un pasado que luego con los años se terminó confirmando. La figura de Atlas como persona al mando, buen guiñito teniendo en cuenta que es quien se echa al peso de la organización sobre los hombros. Y por último, pero no menos importante, ese desesperado intento no por hacerse con el poder, la energía de un legendario o el control de una organización, sino por una estación de radio para poder emitir a través de esas ondas un mensaje a su jefe y decirle que si les estaba escuchando, que por favor vuelva. Silver puede que sea uno de los enemigos con mayor desarrollo dentro de la saga, pero yo necesito algo más en una aventura como esta. Esa última conversación con él, las respuestas que te da cuando terminas de luchar contra él, o la primera vez que ves a su Crobat, que recordemos que solo evoluciona por amistad, hacen patente ese cambio y esa evolución. Pero yo necesito que esos enemigos, esos legendarios y este viaje tengan cohesión y evolucionen acompasadamente más allá de lo carismático que pueda ser tu rival. Necesito que su mitología y razones tengan algo que decir más allá de dos pistas en diálogos random que te digan dónde o por qué puede hallarse dicha arma de destrucción masiva del juego en una torre o en una cueva. Necesito pensar que cada pequeño paso está avanzando en una dirección concreta. Como no quiero tener que hablar de esto en los comentarios, sí, técnicamente Kalos es postgame, pero técnicamente la historia no acaba ni suelta sus últimos títulos de crédito hasta que llegas a desafiar a Rojo.
Sin duda uno de los enfrentamientos más épicos que ha tenido entrega de Pokémon alguna. Pero hay que ser consecuente con lo que uno dice y por mucho que me guste Kanto, ni pasa nada interesante ni forma parte de la aventura principal. Esta generación tiene doble región, que es un hito que no se ha repetido en otro buque insignia generacional desde entonces y motivo por el cual para muchos de los de mi generación esta es su favorita. Pero sinceramente en Kanto tampoco hay demasiado que hacer más allá de retar a los 8 habituales y a pesar de que Blue está bastante bien teniendo en cuenta que ha sido el campeón y todavía tiene mucha guerra que dar por eso mismo, hay otros que teniendo en cuenta que los estás visitando después de la liga y con la capacidad de llevar algún que otro legendario anclado en tu cinturón, son bastante patéticos hablando en plata. Quitando el objeto que necesitas para capturar al otro legendario insignia que solamente puedes conseguir aquí, visitar de nuevo el antiguo paisaje que un día te conquistó pero restándole muchas de las localizaciones más insignes y divertidas, y retar a un par de líderes cuya batalla realmente merece la pena, la última conversación que tienes con Silver y el acceso final a Rojo son las únicas cosas que verdaderamente son parte intrínseca de la historia. La gente habla de doble región como si en un mismo cartucho tuviésemos dos juegos diferentes y de verdad duplicásemos el tiempo total de juego. Yo pensaba igual, pero tras la última visita reciente a esta gen he tenido que aceptar la que a mis ojos es la cruda realidad. Me parece muy adecuada para lo que, como antes he dicho, este Pokémon pretendía hacer en su día, pero viendo lo que ha evolucionado la fórmula desde entonces, no puedo verlo sino como veo a la primera, una genialidad técnica que ha supuesto las más férreas bases que podía tener una de las sagas más multimillonarias que existen en la industria de los videojuegos a día de hoy, con pocos adornos y llenas de mierda porque es la función que tienen que cumplir, y esta no les permitirá ser las entregas más memorables, pero hay que reconocer que gusten más o gusten menos, lo que hacen bien lo hacen de puta madre. La cuarta y quinta generación, aquellas que cada reviewer que no quiera ser apaleado públicamente tiene que aproximarse con un pequeño y tímido Pues a mí me gusta. Tú cállate, Rosita. Recuerdo hace mucho tiempo cuando en las revistas de la época me enteré de que se aproximaba la segunda gen de Pokémon. Estuve 8 putas semanas ahorrando mi paga, las vueltas del pan y toda pequeña moneda que caía en mis manos en un pequeño cerdito de plástico. Cuando finalmente llegó el día estuve 15 minutos en un videoclub sacando pasta, contándola y poniéndola en el mostrador en grupos de 1000 en 1000 pesetas. Pocos recuerdos me quedan de esos años, pero la voz del dependiente animándome con su "venga chavalín que ya solamente te quedan 3000", o lo nervioso que estaba cuando llegué a casa y tuve entre mis manos la caja del Pokémon Oro, las instrucciones que leí completas antes de empezar a jugar, o lo que brillaba el propio cartucho, que todavía conservo, no se me olvidará en la vida. Pokémon Diamante en cambio fue una historia muy diferente. Ya en el verano previo a bachillerato, con la mentalidad tan vulnerable que uno tiene cuando es adolescente, pensaba que Pokémon era un juego para niños. Vendí tiempo a todos los Pokémon que tenía en mi haber salvo el oro, porque tenía un sentimiento hacia él demasiado fuerte, y pensé que seguir con la saga era algo que se había quedado encerrado en el pasado. Pero tras cambiarle a mi padre una guitarra de mierda que en algún momento decidí comprar con mucha ilusión y grandes expectativas de uso, pero que fue un obvio caso perdido, por su DS con el Brain Training, que decidió comprar con mucha ilusión y grandes expectativas de uso, que fue un obvio caso perdido, después de rejugar en la misma el Chain of Memories y de ir a un centro comercial a buscar un juego de verdad de DS con el que poder echar el verano con lo que me habían dado por mi cumpleaños, encontré en una estantería el Pokémon Diamante y Pokémon Perla, que sinceramente no tenía ni puta idea de que habían salido, o de que Pokémon era una saga que hubiese continuado más allá de la tercera generación. Y casi como cuando un personaje en una sitcom compra condones o una revista guarra, lo pasé por caja sin prestarle demasiada atención. Como si no fuese conmigo la cosa. Cuando llegué a casa lo jugué un poco en secreto, no voy a mentir, y a pesar de que me gustó en su día, me abordó ese sentimiento de... ay... ya no los hacen como antes. Lo volví a meter en su caja cuando lo terminé y no lo he vuelto a tocar hasta el directo de hace unos meses. Moraleja de la historia, es clave que los reviewers volvamos a jugar o a ver aquello que tenemos tanto apestado como en un pedestal si vamos a hablar de ello en un futuro próximo. Y aprender a dejar de hablar desde el corazón y aceptar que debemos lavarnos los ojos después de cada mirada. Esto no deja de ser una forma eufemística de decir que yo a los 16 era gilipollas. De verdad que no sé por dónde empezar con la cuarta generación. El tema completamente absoluto de esta generación es la perpetua unión entre lo viejo y lo nuevo, y lo demuestra en prácticamente cada paso que das en el mismo. Para empezar, la historia comienza de forma muy similar a la primera generación. Llega la edad correcta para recibir un Pokémon, tú y tu rival conseguís uno y se os da una Pokédex para haceros con los supuestos 150 de la Pokédex que, oh sorpresa, tiene un legendario número 151 oculto.
habiendo entre estos 151 nuevos y antiguos. Desde el primer momento, tanto Serval como Cynthia, como los del equipo Galaxia, están usando tecnología punta y los últimos conocimientos obtenidos en pos de desentrañar la historia más antigua, los orígenes de todo. La geografía se acompasa con este tema prácticamente en todas las localizaciones que conecta el poderoso Monte Corona. Pueblo Aromaflor, que vive a base de flores y miel, se encuentra justo al lado del puntero Valle Eólico. Ciudad Vetusta, con un moderno edificio hogar de los enemigos de esta generación, en dirección opuesta a la famosa estatua en honor a la entidad primigenia creadora. Ciudad Pirita, que está literalmente excavada en la montaña y que cuenta con un centro tecnológico que hace las veces de resucitador de Pokémon fósiles. Ciudad Corazón, que contiene la catedral no nominativa que inspira el culto, la reflexión y la modestia, que convive con el centro donde se realizan los concursos Pokémon, casa de vanidad y espectáculo. Rocabelo, con ese ostentoso edificio que cuenta con compañía no deseada, el centro comercial o el casino, que está rodeada por los antiguos meteoritos que llevan ahí desde hace mucho tiempo, que obviamente tienen su conexión especial con una criatura mítica. Ciudad Pradera, que tiene un pantano lleno de nuevos medios de transporte, pero que está ahí solo para proteger el hábitat que lleva en esa zona toda la vida, para protegerlo de amenazas externas y preservarlo como era en su origen. Ciudad Canal, llena de los edificios e infraestructuras más punteras de la zona, pero que es cuna y casa de los milenarios conocimientos que guarda la biblioteca que tiene al norte. Punta Vera, en la cima de la poderosa montaña, con la grúa y el crucero en completa contraposición con el antiguo templo, con una poderosa entidad durmiendo dentro, esperando. Localización tras localización comparte el tema, salvo quizás Pueblo Caelestis. Pero creo que la conexión que tiene este pueblo y las runas milenarias con lo moderno es la propia Cynthia. Originalmente conocida como Shirona, viene de la denominación relacionada con la Nandina o bambú sagrado, cuyas hojas, a veces caducas, a veces no, son en función de su edad blancas, rosas, verdes, rojas o violetas, pero que podemos ver conviviendo todas en una misma planta. Se usa en la floriografía tradicional japonesa como una forma de representar eclecticismo y hogar. La unión en una misma persona de los opuestos que suponen el presente y el pasado. La entrenadora que desentraña y estudia los mitos que acontecieron hace mucho, pero que sigue en el presente como la campeona que lidera toda una región. Cynthia, como nos ha llegado a nosotros, trata de conservar parte de este significado, al menos si lo pronunciamos en inglés, Cynthia, que tiene un ligero parecido con síntesis, es decir, síntesis, pero pierde más ese significado en favor de uno que la relaciona con el gentilicio aplicado normalmente a Artemisa, ergo con la luna, de forma opuesta a Helios, el enemigo de la aventura, referenciando al sol. Supongo que por la conexión que tienen ambos en la fascinación por las antiguas leyendas, pero con intenciones completamente contrarias de lo que hacer una vez dobleguen ese poder. Pero bueno, suficiente trasfondo. ¿Qué mejora la cuarta generación? Para empezar, el rival. Puede que sea la mierda más hiperactiva y molesta que se nos haya cruzado en generación alguna, pero su equipo patea culos, que al fin y al cabo es lo importante. 5 Pokémon desde su segundo encuentro y 6 a partir del cuarto, volviendo a ver esa fisura de nivel, volviendo a las apariciones cabronas, volviendo a pasar miedo con su enfrentamiento. Además de esto, aprovecha el salto a una nueva plataforma como es la DS para dar una enorme funcionalidad a su segunda pantalla, sea para ver dónde han crecido las vallas, el radar para encontrar objetos, la hora, el mapa, el estado de tu equipo y gadgets algo más extraños para un juego de Pokémon como es una calculadora o un contador, pero muchas de ellas con una enorme ayuda para una aventura que ya me gustaría a mí tener en otras generaciones más adelante. A ver, no es todo bonito, sí que es cierto que vuelven las 8 putas MOs, vuelve el eterno corte al comienzo del juego y golpe roca durante toda la aventura. Pero diremos a su favor que, al contrario que en las dos anteriores generaciones, se usa más como una forma artificial de privarte el acceso a determinadas zonas antes de tiempo, que no es que crea que sea una buena mecánica, a sitios como el edificio del equipo Galaxia, y dejan de ser tan necesarias de ese momento en adelante, dejando su uso relegado a encontrar mejores MTs o atajos en el camino y permitiéndote dejar corte, golpe roca y sobre todo despejar como movimientos que solamente tienes que usar de tanto en tanto para descubrir secretos o en situaciones muy específicas, teniendo que preocuparte únicamente de llevar en todo momento surf, vuelo y fuerza. Está configurado para que sección a sección de la aventura solamente tengas que ocupar 4 slots máximo por zona. Y al final, si quieres llevar cascada o treparrocas para usar atajos o conseguir objetos extra que no son necesarios, al menos sabes que llevas movimientos que merecen la pena debido a que has podido borrar otros más inútiles como por ejemplo destello, golpe roca o buceo por el camino.
que recordemos que en las 3 generaciones que hay antes de esta no es algo que pudieses hacer así de fácil. También mejora una puñetera barbaridad a los líderes de gimnasio. A ver, como en el Esmeralda puedes llegar a volver a luchar contra los líderes o obtener tu propia casa, pero ya sabéis que a mí eso me la suda un poco. No estoy refiriéndome a eso. Me refiero más a su desarrollo y unión temática. El poco peso que se les da en la aventura, no mucho, pero que supone un comienzo para lo que viene después. Podemos ver unos líderes de gimnasio algo más memorables, teniendo algunas relaciones de familia, teniendo amistades que se basan en la profesión o gustos de los mismos, o directamente que salen de su recinto y se dirigen a los jugadores y les aconsejan en su viaje, o actúan de forma directa en su comunidad, ya sea Gardenia explorando y cuidando el bosque y la mansión abandonada, Lectro confesando haber llegado a ser líder de gimnasio después de haber pasado y seguido la misma ruta que tú, venciendo a todos y cada uno de ellos y planteándose cuando te lo encuentras el dejarlo todo e irse a retar al alto mando, en el que por cierto se encuentra un viejo compañero de fatigas con el que de tanto en tanto echa un combate o comparte alguna copa. El padre e hijo trabajando en sus respectivas minas, los encontronazos con los 2 guerreros, el mantenimiento del Templo del Norte o ser la coordinadora estrella de los concursos además de la líder de gimnasio. Todos comienzan a tener más funciones y responsabilidades y más personaje que simplemente la de estar ahí quietos esperando a ser retados. Pero yo creo que lo que me conquista de esta entrega es la historia. Mientras que todos los demás la odian, porque si vienes a esta entrega esperando ir de ciudad en ciudad consiguiendo medallas y llegando a la liga en un periquete, pues vas a pasar un mal rato. La historia es interrumpida numerosísimas veces. Y ya sea tú y el profesor y su asistente, o tú y tu rival, o tú y Cynthia, ciudad a ciudad vas a ir encontrándote con caras conocidas que van cada uno a su modo a ayudarte a tratar de resolver con sus medios de preferencia los enigmas que son el centro de la narrativa, las bestias legendarias que actúan como el eje de todo. Algunos de ellos de forma constructiva, como Serval investigando en bibliotecas o Cynthia interpretando ruinas, otros de ellos de forma destructiva, como el equipo Galaxia drenando los lagos o capturando abiertamente legendarios. En todo momento hay parones y comienzan a cruzarse la trama de investiga esto, conviértete en el campeón de la liga y para los pies a los malos, que hacen que avancen las 3 al mismo tiempo, dejándote con esto revisitar zonas que poco a poco se van haciendo más y más accesibles cuando desaparecen las barreras físicas o naturales que has sorteado con MOs, pero que siempre tienen alicientes como movimientos u objetos extraños para poder compensar esta segunda batida. Yo no dudo que esto y la interrupción de la aventura principal, que son medallas y liga, haya hecho que para determinadas personas esta sea lenta, pero creo que es algo que yo al menos puedo sacrificar en pos de una narrativa que me tenga un poquito más en ascuas. El profesor esta vez viaja y te ayuda de tanto en tanto con su asistente, que esta vez, al contrario que en la anterior generación, queda relegado a ser una mecánica que da objetos en momentos determinados, sin tener que meterse a ser otro rival que vaya a impedir el correcto desarrollo del principal. El equipo Galaxia suele representarse como una especie de equipo magma o aqua a lo grande, pero creo que merecen más atención que esas, sobre todo teniendo en cuenta a Helios y su mentalidad. Sí, es cierto que al igual que en todas las gens, los mataos que pillan para hacer el trabajo de campo tienen bastante poca puta idea de lo que les va a pasar a ellos y al mundo si cumplen su objetivo, pero esta vez tiene sentido que no lo sepan viendo al jefazo que les paga el sueldo. A medida que vamos luchando y hablando con Helios, vamos entendiendo el porqué de esta manipulación. Cuando tu enemigo no reacciona ni procesa emoción alguna y busca crear un nuevo mundo que se aleje de este mal que él cree que son las emociones, no es tanto un idealista estúpido o un megalómano con aires de grandeza, como es en cambio a su modo de ver al menos el héroe de su propia historia, el elegido si preferís, que va a limpiar el bello mundo de aquello que le aqueja, aquello que le hace sufrir, simplemente sentir, borrar al mundo de toda emoción. Además de esto, el desarrollo del Team Galaxy como grupo es extremadamente eficaz ahora que hablamos con ellos. Por primera vez en una generación no frustras sus planes de forma continua siendo el héroe del día. Muchas veces cuando llegas ya han robado lo que estaban buscando, han tomado posesión del edificio de turno o han capturado a los legendarios antes de que llegues a hacerte con ellos. Una vez llegas siguen siendo una panda de mataos, pero esta vez las oficiales son bastante recurrentes en varias ocasiones y dan puto miedo. Con Pokémon y estrategias concretas, evoluciones ilegales desde el comienzo y el buff de stats que tienen las mismas son un auténtico dolor en el culo. Y sin duda hicieron tanto ellas como el rival que mi run de Pokémon Perla fuese un pequeño infierno, siendo que era un Nuzlocke y esas cosas.
Y finalmente, para rematar todo lo dicho, esta aventura que dirige como una orquesta los avances como futura campeona, tu pequeña relación con tu mentor, el camino con el que te enfrentas a tu rival o tu futuro mayor reto con los ocasionales encuentros del Team Galaxy, termina en un apoteósico final entre tú y tu rival, con vuestra amistosa enemistad llegando a lo más alto y enfrentándoos juntos contra el brutal equipo de las dos ejecutivas para terminar dejándote solo contra Helios y su equipo basado en la velocidad de un Crobat y un Weevil, que todavía son la causa de las pesadillas de muchos. Terminando el clímax con los legendarios de la zona en la columna lanza como primera conclusión del juego, en el que es uno de los enfrentamientos más intensos y épicos que ha dado la saga, incluso sin las adiciones extra del platino. Seguido este evento, poco después llega al final con Lecto y tu último enfrentamiento con el aterrador equipo de tu rival, la poderosa Cynthia, batalla que aún recuerdan con terror los aficionados, junto con otras como las del tramposo de Lance. Con su Spiritomb con inmunidades y sin debilidad a tipo alguno, Lucario y Roserade equilibrados y rápidos, con movimientos muy diversos que pueden aplastar a sus counters típicos. Los tanques Milotic y Gastrodon y su Powerhouse Garchomp a un nivel altísimo y con un set de movimientos y stats aterradores. Esta señorita pone la guinda final a una generación que consiguió hacer aquello de lo que me quejé tanto en la sexta gen, el jugar las 3 historias de las que se compone toda aventura Pokémon por primera vez con una cohesión magnífica. Y hasta aquí hemos llegado, quinta generación de Pokémon, Pokémon blanco y negro. Conocido por todos como el Pokémon más narrativo, más lineal y muchas veces más odiado porque tiene una bolsa de basura y un cono de helado. ¿Por qué es mi favorita? Seguramente porque soy un adicto a los RPGs, en especial al formato japonés, y Blanco y Negro son las entregas que más se han acercado a estos temas y mecánicas que pueblan estos títulos, dando más protagonismo que nunca a los personajes de la aventura, utilizando al máximo todas las capacidades de su consola madre, ya al final de su vida útil y utilizándolos para mejorar su ambientación y atmósfera, y con una narrativa y tema que no solo ha resonado con todos nosotros desde que comenzamos a jugar, sino que llevamos de una forma gris, taimada y sin apenas recurrir al maniqueísmo que cabría esperar viendo el título de los juegos. El tema es muy claro, la lucha de ideales y el relevo generacional, que en este caso se juntan para mezclar el conflicto de las nuevas ideas con las viejas, presentando personajes que a pesar de que comparten los mismos tropos de forma tangencial entre ellos, actúan de modo al mismo tiempo similar y antípodo. Toda la región batalla entre estos conceptos, y la predisposición de las ciudades o puntos del mapa más modernos al centro de la región, con las partes más naturales o tradicionales en sus costados, conectados a través de los numerosísimos puentes, que obviamente es un símbolo entre conexión entre una mentalidad y la otra, refuerzan aún más el theming de diversas formas de vivir unidas la una a la otra. Las figuras claves esta vez son los protagonistas que parten hacia su viaje Pokémon, Cheren, el protagonista, y Bell. Y además el campeón de la liga, Mirto, y las dos figuras prominentes del equipo Plasma, Gechis y Natural Harmonia Gropius, al que se refieren como En. Este conjunto de personajes actúan bajo los mismos tropos, siendo estos la necesidad de conseguir todo lo que uno se proponga mediante la fuerza bruta, la búsqueda de la armonía y el cuidado de Pokémon como objetivo para vivir una vida plena, y llevar el peso de ser el heraldo de unos ideales opuestos que no pueden sino chocar el uno con el otro. Como he dicho, a pesar de compartir tropos, son estudiados de forma completamente opuesta. Tanto Gechis como Cheren buscan la fuerza, pero uno en pos de obtener el respeto, conocimiento y experiencia, y el otro buscando el poder pleno y absoluto. Cuando luchas con Cheren siempre está obsesionado con tus niveles de poder o con las especificaciones técnicas de tu entrenamiento, todo llevado hasta el punto en el que Mirto llega a intervenir y a hacerle intentar ver su error, que obviamente son ideales que chocan el uno con el otro. Bell y Mirto, en cambio, son amantes de los Pokémon que han terminado con una misma conclusión, la de la necesidad de cuidar y pasar su tiempo con los Pokémon sin importar los objetivos o circunstancias a través de formas completamente opuestas. Bell viendo que no puede seguir el ritmo de sus compañeros, pero decidiendo que continuará su viaje de todas formas, pues para ella es prioritario reforzar los lazos de los mismos antes que obtener reconocimientos superficiales de sus triunfos. Determinación que podemos ver en las subsecuentes veces que te reta, o cuando rompe su capullo de timidez y se enfrenta abiertamente por vez primera a las severas órdenes de su padre cuando éste le impera que regrese a casa. Bell se hace fuerte después de darse por vencida, mientras que Mirto pasa por el proceso contrario. Después de convertirse en el entrenador más temible de la región, abandona su posición y vaga en un viaje espiritual en pos de comunicarse de forma directa con aquello que más ama, los Pokémon.
y trata de curar la herida de la muerte de su mejor amigo, como nos confiesa cuando tañe la campana en lo alto de la torre, recordándolo y contando al jugador cómo le completaba como entrenador. Finalmente, el jugador y En comparten el viaje, su pasión y comparten los ideales, pero uno orientado hacia la liberación y separación total de un grupo y otro por su propio bien, y tú como abanderado de la unión perpetua de dichos mundos. Al comienzo sus ideas intrigan al jugador y parecen razonables y un paso natural, pero al final los enfrentamientos hacen que esa seguridad se erosione y se siembre en él una duda que nunca ha tenido hasta ese momento. Pero estos no son los únicos personajes con los que trabaja esta generación. Los líderes de una vez por todas consiguen no solo tener protagonismo y carisma como jefes, también salen y se preocupan por las situaciones que tiene que enfrentar el jugador, y sobre todo por los problemas que causa el equipo enemigo en sus respectivas zonas. Las conversaciones con los mismos dentro y fuera de sus combates, dentro y fuera de sus recintos, y con uno o varios cuando deciden reunirse e interaccionar como lo que son, líderes sobre los que caen muchas más responsabilidades que las de esperar combates, nos van abriendo un camino hacia su personalidad, sus valores y sus objetivos. Cuando tras vencer a la Liga el equipo Plasma ataca con su enorme castillo y los defensores de Teselia luchan codo con codo contra los sabios del equipo enemigo, somos entonces testigos de nuevo del conflicto entre los ideales de aquellos que luchan por proteger la región y los que solamente quieren el control de la misma. Ese magnífico final en la cima del castillo con la invocación de los dos seres opuestos que una vez fueron uno como abanderados de la determinación de los dos rivales, pero siendo a su vez los heraldos de los mismos, ha sido la batalla que más he esperado, que más me ha emocionado y que más he disfrutado de la saga. La batalla posterior con un Gechis que confiesa que todo era una estafa, que todo era parte de su plan para escoger a dedo quién portaría y quién no las armas que para él son los Pokémon, y con los que pretendía reinar como lo que se cree un dios, se desenvuelve en una de las batallas más complicadas del juego, con un tema de fondo que es una deformación del tema de Arceus, con un coro susurrando Penance, Penance, es decir, penitencia, buscando Gechis el hacerte pagar por tus acciones, imponiendo sus propios términos completamente fuera de sí. No quiero analizar el viaje de esta generación paso a paso como he hecho con las demás, porque sinceramente me gustaría que todo aquel que todavía no conozca el viaje en su totalidad y quiera ver cómo sería un viaje Pokémon tradicional con una narrativa completa, deje a un lado todos los prejuicios que por bolsa de basura o por cono de helado han hecho que cojan asco a esta generación. Supongo que también podríamos hablar un poco de las mecánicas, podríamos hablar de la brillante decisión que fue volver a hacernos sentir como niños, adentrándonos tanto los nuevos como los más veteranos en una región donde los 150 Pokémon estaba confirmado que iban a ser nuevos y desconocidos hasta ahora, recordándonos lo que es el sentimiento de aventura y descubrimiento perpetuo en cada zona. No digo que esto sea perfecto, obviamente tiene sus efectos secundarios, pero creo que trae bastante más bien que mal. También podríamos traer a colación cómo el juego elimina completamente la necesidad de usar MO alguna que no sea Surf, la más útil, relegando a otras como Cascada, Corte o Golpe Roca solamente a la caza de tesoros, objetos o legendarios. O cómo convierte fuerza en una herramienta para crear accesos rápidos en rutas que ya has limpiado anteriormente pero que nunca necesitas para recorrer las mismas si no lo deseas. O cómo olvidar el que por fin las MT sean de uso ilimitado. También lo bien que respiran sus enormes zonas entre ellas, aumentando el ratio de máquinas expendedoras, que son las medicinas más eficaces y baratas del juego, o con la introducción de los enfermeros y enfermeras que tras una batalla curan de forma ilimitada a tu equipo, actuando como lo que tienen que actuar, un checkpoint para facilitar el acceso y facilitar el completar el área en la que te encuentras. Una medida perfecta sin necesidad de regalar curas o ponerte a alguien en el culo que sea un botiquín con patas. Con estos puntos en plena zona con encuentros continuos para poder farmear a gusto o la tontería de que tu rival te cure post batalla, el juego no hace sino facilitarte lo que sabe que vas a hacer, pero ahorrándote el trabajo del desplazamiento, haciendo así que el viaje sea mucho menos accidentado y más orgánico. No quiero que parezca que esta generación es perfecta, tiene puntos muy mejorables. La profesora Encina y el padre parecen tener escenas o pautas de investigación en las que intervienen un tiempo maravilloso que luego después resulta que no llegan a nada. Y cómo negar que aunque los planes de Gechis los consigue con populismo barato, tirando de tautologías y manipulación tanto hacia los ciudadanos de a pie como hacia sus propios matones, los objetivos no terminan de resonar todo lo que deberían en partes concretas del juego. Por ejemplo, comprendo que quieran hacerse con un objeto que podría tener un enorme potencial oculto como es el cráneo del dragón.
Pero no me cabe en la cabeza que siendo el plan del movimiento, y estando al tanto de este plan tanto el líder como sus sabios, el control total de los Pokémon para ellos mismos, que sean los de la sexta generación los que intenten controlar el flujo de las Pokéball atacando a la fábrica en lugar de ellos. No sé, ¿no tendría más sentido que sean los del equipo Plasma los que traten de apretar la economía y no tirar de una pura manipulación hacia un falso idealismo que enmascare una dictadura autoritaria y visto lo visto seguramente dinástica para evitar posibles revueltas en un futuro? Son minúsculos detalles como estos los que restan un poco a un juego que de otra forma, en mi humilde opinión, ni le faltaría ni le sobraría nada. Pero bueno, es Pokémon al fin y al cabo. Cuando estamos hablando de la fórmula más aguada y simple, la pasta que se amolda y hace accesible el género a todos nosotros, seamos de la edad, mentalidad o estilo de juego que sea, creo que no puedo quejarme de lo que se me dio en estas entregas, que sin duda alguna obtienen el primer puesto y por tanto el modesto título de mi generación favorita de esta saga que tiene ya 20 años y que llevo disfrutando como un niño pequeño desde el primer día, sea la generación que sea.